Sofía apenas podía distinguir el eco de su propia respiración. La noche era fría, y el viento arrastraba un susurro cruel entre los árboles, como si la naturaleza misma intentara recordarle el dolor que había soportado. Estaba sola en el viejo parque donde había sucedido todo. No sabía si era el lugar o el peso de su propio recuerdo lo que hacía que el aire se sintiera pesado, casi irrespirable. Esa noche, las estrellas parecían esconderse, y la luna brillaba con una indiferencia amarga. Caminaba, siguiendo las huellas invisibles de un pasado que había intentado enterrar, pero que siempre encontraba la manera de emerger, especialmente en las noches solitarias. Al llegar al banco donde todo había ocurrido, Sofía sintió que el corazón le martilleaba en el pecho, como si cada latido fuera una llamada de auxilio que nadie escucharía. 5 años atrás, un accidente lo había cambiado todo. Su esposo, Tomás, había sido su ancla, su amor, su compañero de vida. Y en un instante, un error ajeno lo había arrancado de su lado. El conductor había sido un joven, apenas mayor de edad, quien, en un segundo de imprudencia, había destrozado no solo una vida, sino el mundo entero de Sofía. Con él se había llevado sus sueños, su risa, su hogar. Había dejado en su lugar un vacío tan profundo que Sofía temía perderse para siempre en él. Desde entonces, la vida de Sofía se había vuelto una sucesión de días grises. Su corazón parecía haber sido encerrado en una prisión hecha de rabia, dolor y una tristeza que la debilitaba. Cada vez que alguien mencionaba la palabra perdón, sentía una oleada de ira. ¿Cómo podía alguien esperar que perdonara algo tan inhumano, tan injusto? ¿Por qué ella debía sanar cuando él seguía adelante, como si el peso de esa noche jamás hubiera tocado su vida? Pero, en esa soledad gélida, Sofía comenzó a notar algo. Un leve temblor en sus manos, una sensación extraña, como si algo en su interior la empujara a seguir adelante. Como si, más allá de la rabia y el dolor, existiera un llamado, una voz suave y distante que intentaba guiarla hacia algo que aún no comprendía. Sofía se sentó en el banco, abrazándose para protegerse del frío, cerrando los ojos, sintiendo el pulso de su propio corazón, ese que aún latía, a pesar de todo. Y entonces, en ese silencio que tanto temía, escuchó por primera vez el murmullo de algo que había enterrado durante años, una posibilidad de sanar, de liberar aquello que la mantenía prisionera. Ese era solo el primer paso. Los días pasaron después de aquella noche en el parque, pero Sofía no podía ignorar lo que había sentido. Era como si una pequeña chispa se hubiera encendido en su interior, aunque seguía sin saber cómo permitir que esa luz creciera. En lugar de aliviarla, aquella sensación la enfrentaba al miedo más grande que había cultivado desde el accidente. ¿Quién sería ella si dejaba atrás el rencor y el dolor que la definían? El teléfono de Sofía sonó una mañana. Era su terapeuta, la única persona con quien había compartido, entre silencios y lágrimas, los fragmentos de su vida desde que Tomás había muerto. Había asistido a las sesiones más por obligación que por deseo propio, pero esa llamada fue diferente. Su terapeuta le proponía un ejercicio radical: encontrarse con Andrés, el joven que había arrebatado la vida de su esposo. El solo pensar en ese nombre era como una daga en el pecho. Recordaba cada detalle del juicio, la frialdad de las palabras que se pronunciaron, el vacío en los ojos de aquel joven. En su mente, Andrés se había convertido en el símbolo de todo lo que ella había perdido. Ahora, el simple hecho de considerarlo como una persona real, con su propio dolor, era casi insoportable. Pero Sofía aceptó la propuesta, con un vacío y un pánico en el estómago. Sabía que enfrentarse a Andrés no era solo una manera de mirar al causante de su sufrimiento, sino también una prueba de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para intentar sanar. Algo dentro de ella la empujaba a ese encuentro, aunque el miedo y la furia luchaban por mantenerla aferrada al pasado. El día del encuentro llegó, y Sofía llegó al pequeño café donde se verían. Sus manos temblaban mientras agarraba la taza de té, y su mirada se perdió en la puerta cada vez que alguien entraba. Finalmente, vio a un joven de mirada apagada y hombros caídos que se acercaba lentamente. Era Andrés. No tenía ni la arrogancia ni la indiferencia que había imaginado. En su lugar, vio a alguien más roto de lo que podría haber creído. Cuando él se sentó frente a ella, el silencio se instaló entre ellos como una pared invisible. Andrés la miraba con ojos llenos de arrepentimiento y vergüenza,
y en ese instante, Sofía sintió como algo dentro de ella comenzaba a romperse. Aquel muchacho, que apenas parecía tener la fuerza para sostener su propio peso, era tan humano como ella, y el rencor que había sentido todos esos años comenzó a transformarse en otra cosa, algo que todavía no podía definir. Sin embargo, cuando él habló, las palabras salieron como un torrente contenido durante años. Le pidió perdón, una y otra vez, explicando entre sollozos que no había un solo día en el que no se castigara a sí mismo por el error que había cometido. Sofía lo escuchó en silencio, dejando que cada palabra penetrara en su corazón. Y entonces, en medio de aquel dolor compartido, sintió un atisbo de compasión, no solo por él, sino también por sí misma. Aquella primera conversación marcó un antes y un después en su vida. Tras aquel encuentro, Sofía experimentó una oleada de emociones que no había sentido en mucho tiempo. Había creído que enfrentarse a Andrés sería el clímax de su proceso, el momento en el que el dolor y la ira finalmente encontrarían una salida. Pero se dio cuenta de que el perdón no era un solo acto, ni un momento decisivo, sino un camino arduo que acababa de comenzar. No sabía cómo avanzarlo, pero tampoco podía volver atrás. Los siguientes días fueron una lucha interna. A veces, el rencor volvía con una fuerza inesperada, especialmente cuando recordaba los momentos felices con Tomás o las promesas que nunca llegarían a cumplir juntos. La imagen de Andrés seguía apareciendo en su mente, entremezclada con sus propios miedos y deseos de venganza. Sin embargo, junto a ese rencor, también surgía una creciente compasión que la sorprendía y la asustaba al mismo tiempo. Una tarde, mientras caminaba por la playa que ella y Tomás solían visitar, recordó algo que él había dicho una vez: la paz no viene de lo que tenemos afuera, sino de lo que llevamos dentro. Aquellas palabras resonaron en su corazón como si él estuviera allí, susurrándoselas al oído. Y comprendió que el perdón no era un regalo para Andrés, era un regalo para ella misma, una forma de liberarse de la carga que había llevado por tantos años. Inspirada por esa realización, Sofía decidió tomar un nuevo paso. No era suficiente haber escuchado a Andrés una vez. Necesitaba entender el peso de su arrepentimiento y verlo no solo como el hombre que había causado el accidente, sino como un ser humano que también llevaba sus propias cicatrices. Decidió escribirle una carta en la que le hablaría de su dolor, de su pérdida, pero también de la lucha por encontrar paz en medio de la oscuridad. Era una carta en la que, sin mencionarlo explícitamente, dejaba claro que estaba tratando de perdonarlo, aunque aún no supiera cómo. Cada palabra que escribió fue como una herida que volvía a abrirse, pero también como un bálsamo que calmaba su alma. En las semanas siguientes, empezaron a intercambiar cartas. Andrés le respondía con sinceridad y gratitud, compartiendo con ella sus propios miedos y los esfuerzos que hacía para cambiar, para vivir una vida en la que el recuerdo de Tomás y su error no fueran en vano. Esas cartas se convirtieron en un puente entre sus almas, y a medida que el intercambio continuaba, Sofía comenzó a sentir que algo en su interior se transformaba. Poco a poco, las heridas comenzaron a cerrarse, no porque hubiera olvidado lo sucedido, sino porque había aprendido a mirarlo de otra forma. Empezó a hablar de su experiencia en pequeños grupos de apoyo, donde su historia de perdón tocaba los corazones de personas que también cargaban con el peso de una pérdida o un rencor. A través de ese proceso, Sofía comprendió que el perdón no era un favor hacia alguien más, sino la puerta hacia su propia libertad. Y esa libertad era el mayor acto de amor que podía darse. Meses después, Sofía se dio cuenta de que su vida había cambiado de una forma que nunca habría imaginado. Aquel peso que había sentido durante tanto tiempo, esa carga de odio y resentimiento que la había consumido, se había convertido en un recuerdo distante. La imagen de Tomás seguía viva en su memoria, pero ahora era una presencia amorosa que le daba fuerza, en lugar de dolor. Un día, la comunidad organizó una charla abierta sobre el poder del perdón y el proceso de sanación. Había escuchado de personas que deseaban escuchar su historia, la de una mujer que había enfrentado la oscuridad más profunda y había encontrado luz en el camino. Con una mezcla de nervios y esperanza, Sofía aceptó la invitación. Sabía que compartir su experiencia podría inspirar a otros a buscar su propia paz. La noche de la charla, la sala estaba llena. Gente de todas las edades se había congregado para escucharla. Sofía comenzó a hablar de la vida que había tenido con Tomás,
de cómo él había sido su refugio, su felicidad, y de cómo su ausencia la había dejado perdida en un mar de dolor. A medida que contaba su historia, los rostros de las personas reflejaban el peso de su relato, la intensidad de cada palabra que pronunciaba. Finalmente, habló de Andrés, de aquel joven que había cambiado su vida en un instante. Les compartió cómo, al principio, lo había visto como el villano de su historia, el símbolo de todo lo que había perdido. Pero también les contó del proceso lento, difícil y doloroso que la había llevado a ver en él a una persona llena de arrepentimiento, un joven que también estaba atrapado en las consecuencias de su error. El perdón no borra el dolor, dijo con voz temblorosa, mirando a cada persona en la sala. Pero el perdón me dio la libertad que necesitaba para vivir. Al soltar ese peso, descubrí una paz que nunca habría imaginado. Hoy, el recuerdo de Tomás vive en mí como un recordatorio de amor, no de amargura. Y aprendí que perdonar a quien nos lastima es el mayor acto de compasión que podemos ofrecernos a nosotros mismos. La audiencia permanecía en silencio, conmovida por su sinceridad y su valentía. Algunos tenían lágrimas en los ojos, y otros parecían reflexionar sobre sus propias vidas, como si, al escucharla, comenzaran a reconocer sus propias heridas y la necesidad de encontrar alivio. Al terminar, Sofía recibió un abrazo de una mujer que acababa de perder a su hijo en un accidente. «Gracias», le dijo entre lágrimas. «Pensé que jamás podría encontrar paz, pero al escucharte, siento que aún es posible». Esa noche, Sofía comprendió que su viaje hacia el perdón no solo había sido para sanar su propio corazón, sino para iluminar el camino de quienes aún estaban atrapados en el dolor. La libertad que había encontrado en el perdón era un regalo que podía compartir, y eso le daba un propósito renovado. A partir de entonces, Sofía se dedicó a apoyar a otros en su proceso de sanación, mostrando con su ejemplo que el perdón era un acto de valentía y amor, el mayor gesto de respeto hacia el propio bienestar. Su vida se convirtió en un testimonio de la fuerza que nace de soltar el rencor, de dejar ir el pasado y abrazar la paz que solo el perdón puede otorgar. Así, Sofía encontró en el perdón su redención, y en la compasión, una nueva razón para vivir. Había aprendido que la verdadera libertad no residía en obtener justicia ni en exigir reparación, sino en liberar su propio corazón de las cadenas del odio.